bendiga en esta mañana, hermanos. Estamos pues bien gozosos, ¿verdad? Porque nos permite estar en su casa y vamos a iniciar o a continuar nuestro culto a través del llamamiento a la adoración. Y me voy a permitir hacer esta lectura. Ustedes me siguen con su vista, por favor, en Hebreos 3:12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Les invito a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, en esta mañana te alabamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre, y venimos delante de tu presencia, Padre, para traerte nuestra adoración, Señor, nuestra alabanza. Limpia nuestros labios, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Padre, te ruego porque tú hables, Señor, a nuestras vidas en esta mañana, y te ruego, Padre, porque salgamos de aquí edificados, Señor, y gozosos, Padre, y decididos, Señor, a seguir sirviéndote, Señor, y honrándote y obedeciéndote. Bendice, Señor, esta congregación, Padre, te lo ruego, Padre, y bendice este culto que a ti rendimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos para alabar a nuestro Dios a través de los himnos. Y pues ya nuestro pastor nos leyó un escrito de nuestra hermana, pero yo voy a insistir un poquito y les pido que leamos en Filipenses 2:4. Estuve orando, ¿verdad?, cuando me dijeron que dirigiera el culto, y el Señor, esta mañana estuve leyendo un devocional y ahí venía esta lectura. Yo sé que el Señor nos la dio para esta mañana, hermanos. Filipenses 2:4, lo leemos juntos, hermanos. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como cristianos, hermanos, Dios nos pide y nos enseña que debemos de ser obedientes a Él, que debemos de ser humildes. La humildad nos une y la humildad le agrada a Dios. Y uno de los mandamientos que el Señor nos da es amar a nuestro prójimo y amarnos unos a otros. Entonces, si están de acuerdo con eso, que el Señor nos manda esto, entonces si estamos de acuerdo, hemos de obedecerle, ¿verdad?, en humildad. Y les quiero hacer esta invitación, hermanos, que ahorita que vamos a cantar los himnos, nadie de nosotros nos quitemos el cubrebocas, sino que todos lo dejemos puesto. ¿Por qué? Porque vamos a cuidar de quien está a nuestro lado, de quien estamos aquí a nuestro alrededor. Mientras cantamos, entonces, vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, y porque se ven muy bien, hermanos, todos con este cubrebocas nuevo, de aquí se ven bien bonitos. Entonces, alabemos a nuestro Señor, pero sobre todo honrémosle con nuestra obediencia y en humildad. Pensemos en nuestro prójimo, ¿verdad?, y en nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz con santo ardor, por cuanto tú nos das tu ayuda sin igual, hallando nuestra
nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó, y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Ya tenemos nuestra Biblia abierta en Hebreos 10, versículos del 19 al 22. Y ahora sí les voy a pedir, por favor, que puestos de pie hagamos esta lectura, hermanos. Voy a invitar a mi esposo para que leamos a las mujeres. Empezamos con el 19, los hombres el 21 y todos juntos los hombres el 20, bueno, uno cada uno, y al final todos juntos, y los hombres van a leer con mi esposo y las mujeres conmigo, y vamos a iniciar las mujeres, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Así, puestos de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro pastor que trae el mensaje de Dios para nosotros. Dios le bendiga, hermano. Muchísimas gracias, amados hermanos. Vamos a tener nuestra palabra de oración para pedir de Dios su bendición, hermanos. Que sea su Espíritu Santo quien hable hoy. Oremos. Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos muchísimas gracias por concedernos estar aquí en este culto. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor. Ahora que nos disponemos a meditar en tu palabra, suplicamos humildemente tu bendición, que tu Espíritu Santo nos guíe. Él sea quien hable a nuestro corazón esta mañana. Oramos que así sea, mi Dios, y a ti y solamente a ti sea por siempre toda la honra y toda la gloria. En el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen por favor sus lugares, amados hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de la oración, hermanos. Voy a usar las disciplinas de todo buen cristiano, así que voy a hablar sobre la oración y luego hablaré sobre el estudio de la palabra de Dios y la asistencia, ¿verdad? Son disciplinas
que todo buen cristiano debe observar. Y quiero decirles que la oración, hermanos, es un gran privilegio que tenemos. Por eso titulé el mensaje de esta mañana, el privilegio de la íntima comunión con Dios. El privilegio de la íntima comunión con Dios. Los cristianos tenemos el enorme privilegio de acercarnos confiadamente a Dios en oración. Así que, hermano, hermana, usted tiene este privilegio. La palabra privilegio es una palabra interesante, hermanos. Según el diccionario de la Real Academia, significa prerrogativa, exclusividad, derecho, favor o don especial. Privilegio es la ventaja exclusiva o especial que se goza por concesión de un superior. Privilegio. En la Biblia, la palabra privilegio es la traducción de la voz griega charis. ¿Y qué significa charis? Pues significa gracia, favor no merecido. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros esta gracia. Algo que Dios en su perfecta sabiduría y también en su perfecta voluntad ha querido darnos. ¿Y a quién se lo ha dado? ¿Al pastor? Algunos dicen, sí, porque él está más cerca. No es cierto, hermanos. A lo mejor es el que está más alejado. No, hermanos, este privilegio es para todos. Para todos. Y esto es la oración, mis amados hermanos, un privilegio, dijimos, un favor inmerecido o no merecido, una manifestación gloriosa de la infinita gracia de Dios. Privilegio. ¿Alguna vez les conté esta anécdota de Martín Lutero? Creo que también llegué a publicarla en el boletín. Se cuenta que Martín Lutero, el gran reformador cristiano, religioso, viajaba, pero siempre a pie. En cierta ocasión llegó a casa de una familia de campesinos y sin saber de quién se trataba, lo hospedaron por algunos días y le ofrecieron lo mejor que tenían. Y alguien informó a esa familia que el huésped era Martín Lutero, un hombre muy valioso en la historia del cristianismo. La familia no cabía de gozo. Le dijeron a Lutero que para ellos era un privilegio tenerlo en casa y le pidieron que de su puño y letra dejara un escrito en su pared. Entonces Martín Lutero cogió un pedazo de carbón y en lo encalado de la pared escribió dos palabras que fueron Domini Sumus. Y entonces le preguntaron, ¿qué quieren decir esas palabras?
Y él contestó, somos del Señor. Y sonriendo les dijo, eso sí es un privilegio. Privilegio. Hermanos, nosotros somos, ¿de quién? Del Señor. Y podemos hablar con Él todas las veces que nosotros querramos. Por su infinita gracia, nuestro Dios ha querido darnos el inmenso privilegio de la comunión íntima con Él. De tomar esos momentos, invertir ese tiempo, porque se requiere tiempo, para estar en plena comunión con el Altísimo. Nuestro pasaje aquí en Hebreos 10, del 19 al 22, hermanos, es la mejor manera que yo he encontrado en la Biblia para expresar el inmenso privilegio de orar. Así que meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos sus enseñanzas acerca del privilegio de la íntima comunión con Dios. Vamos, hermanos, entonces, su Biblia abierta, Hebreos capítulo 10. Quiero invitarles a leer solo la primera parte del verso 19 hasta donde dice lugar santísimo. ¿Qué dice esta primera parte, amados? Hasta ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí, hermanos, yo les invito a ver la magnitud de este privilegio. La magnitud. Orar, hermanos, orar es nada más y tampoco nada menos que entrar en el lugar santísimo. Fíjense, orar es nada más y nada menos que entrar en el lugar santísimo. Cuando Moisés recibió la orden de construir un tabernáculo, el modelo que se le presentó consistía en que era una tienda. Pero esa tienda tenía que tener una división. No eran partes iguales, eran desiguales. Pero a una división se le llamó lugar santo. Y a la otra división, ambas partes estaban, hermanos, divididas por un velo muy grueso, que ni siquiera podía pasar la luz. Y a aquel otro lugar también se le llamaba lugar santísimo, lugar santo, y luego detrás del velo, lugar santísimo. El pueblo solamente podía estar afuera, pero no podía entrar ni siquiera al atrio, mucho menos al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Los sacerdotes levitas podían entrar al atrio, pero no podían entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Los sacerdotes de los hijos de Aarón podían entrar al lugar santo, pero no podían entrar al lugar santísimo. Ahí, hermanos, solamente un hombre, solamente uno. ¿Quién era? El sumo sacerdote,
el sumo sacerdote, y eso una sola vez al año. Nada más, una sola vez al año. Para el pueblo de Israel, hermanos, no había lugar más sagrado que el lugar santísimo. Allí estaba el propiciatorio que que simbolizaba la presencia de Dios con ellos. Además, el Señor les había prometido que desde ese lugar se manifestaría a ellos. Voy a leer lo que dice Éxodo 25:22, cuando Dios ordena que se haga ese propiciatorio. Dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25:22. No exagero, hermanos, al decir que para un hebreo, si Dios le concediera entrar al lugar santísimo, ¿qué sería para él? El más grande privilegio. En serio, hermanos, el más grande privilegio que pudiera tener en toda su vida. Quiero contarles del rey Usías, rey de Judá. Un buen rey, sí. Si ustedes recuerdan el pasaje de Isaías 6, dice: cuando murió el rey Usías, eso le dolió mucho, la muerte de Usías le dolió mucho al profeta. Se sentía muy acongojado, con mucho pesar, y por eso fue al templo. Es ahí donde ve aquella visión de la gloria de Jehová. Bueno, Usías era un buen rey. Pero quiero decirles, hermanos, que él quiso entrar, osadamente, quiso entrar no al lugar santísimo, cuando menos al lugar santo. Al lugar santo. Porque quería ofrecer el incienso en el altar de oro. Recuerden ustedes, hermanos, que en el lugar santo estaban 3 muebles. Entrando estaba la mesa de los panes de la proposición. Enfrente de la mesa estaba la menorá, es decir, el candelero de oro. Bueno, y enfrente de la entrada, enfrente estaba un altar de oro, donde se ofrecía el incienso. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí tenemos nosotros la representación. Pan, los panes, es el alimento de Dios para su pueblo. La menorá, el candelero, es la luz que nos guía. ¿Y el incienso? La oración, sobre todo la oración. Hermanos, son las disciplinas nuestras, la oración y el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues Usías quiso entrar para ofrecer el incienso en el altar de oro. Y esto, hermanos, a pesar de la oposición de los sacerdotes hijos de Aarón, que le decían: no, rey, no, tú no debes entrar allí, no. Pero neciamente él se aferró, y teniendo el incensario en sus manos, dice la Escritura que entró hasta el lugar santo. Y dice la palabra de Dios que cuando se disponía a ofrecer el incienso, dice, la lepra
le brotó en la frente, delante de los sacerdotes que venían detrás de él. Al ver los sacerdotes que la lepra había brotado en su frente, le tomaron y le sacaron de inmediato, apresuradamente, de la casa de Jehová. Hermanos, y dice la palabra del Señor, que fue leproso hasta el día de su muerte. Ese relato lo puede usted leer en 2 de Crónicas 26, del 16 al 21. 2 de Crónicas 26, del 16 al 21. Hermanos, el rey Usías no tenía el privilegio de entrar, ni siquiera al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Pero nosotros, hermanos, ¿qué dice nuestro texto? Teniendo libertad de entrar al lugar santísimo. Tenemos este privilegio magnánimo, hermanos, de entrar no solo al lugar santo, sino al mismo lugar santísimo, ante la misma presencia de Dios todos los días y todas las veces que nosotros querramos. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Este es hoy, amados, nuestro gran privilegio. Por eso cabe una pregunta aquí, hermanos. ¿Cada cuándo usa usted este privilegio? O mejor cambio la pregunta, ¿cuántas veces al día? Hermano, hermana, necesitamos orar. Necesitamos orar. Al principio de esta pandemia dijimos que el Señor la enviaba con un doble propósito, quizá, para hacer crecer, fomentar el culto familiar. Ese altar familiar que está en ruinas en muchos hogares. Pero también, hermanos, para hacer crecer el devocional personal. ¿Sí? Hermanos, cuando una congregación ora, luego se ven los resultados. Y cuando una congregación deja de orar, también, hermanos. ¿Sí? Y yo estoy notando, hermanos, que nuestra congregación está dejando de orar. Porque, como les digo, se ven luego los resultados. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos retomar. No digo que no ore, quizás sí, pero yo le pido que abundemos más en ello, más y más. ¿Cuántas veces usa usted este privilegio? Bueno, hermanos, la magnitud de este privilegio. Ahora, hermanos, veamos la segunda parte del verso 19, luego todo el 20 y también el 21. Son textos cortos. Dice, después del lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Y luego dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, hermanos, aquí les invito a ver las bases de este
Gran privilegio. ¿Cuáles son las bases? Las cosas grandes, hermanos, tienen que tener bases grandes. Una catedral no puede tener una base pequeña. A tal edificio, tal cimentación. Así, este privilegio tan grande, hermanos, que es el orar, tiene bases muy firmes, muy sólidas. Un fuerte fundamento, un fuerte cimiento. Podemos notar, hermanos, en este pasaje, dos fuertes bases. La primera, lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuál es la primera base de este gran privilegio, hermanos? Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él ofreció su sangre en la cruz del Calvario, en aquel tremendo sacrificio, cruel, por nuestros pecados. Por eso dice el versículo 19, tenemos libertad, ¿sí?, de entrar en el lugar santísimo, sí, pero por la sangre de Jesucristo. Hay un costo que hubo que pagar allí. Entonces, para darnos este privilegio, el Señor usa esta base, su sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, hermanos, los cuales nos separaban de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo pagó por cada uno de ellos, uno por uno, en la cruz del Calvario. Él cargó con nuestros pecados. Bien lo dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso está en Primera de Pedro 2:24. Así que, amados, por este sacrificio, el de su carne, Jesús nos abrió un camino nuevo, un camino limpio, un camino que no existía para nosotros. Por eso dice que es un camino nuevo. Ahora es un acceso directo al Padre. Cuando Cristo murió, dice la Santa Escritura, el Santo Evangelio, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó de arriba a abajo. Eso está en Mateo 27:51. Así que, hermanos, Él quitó todas las barreras para llegar hasta la presencia del Padre. Los tipos y ceremonias del Antiguo Testamento lo prefiguraban. Los profetas lo aclamaban, predicaban y proclamaban, pero solo Jesucristo lo hizo realidad. Realidad que hoy, hermanos, nosotros podemos vivir. Por ese camino que se abre hasta el lugar santísimo, podemos ir, vuelvo a decirlo, todos los días y a cada momento, hermanos. Ese camino nuevo. Pero no solamente nuevo, sino que dice aquí, hermanos, que es un camino vivo. ¿Verdad que dice vivo? ¿Y qué significa eso, amados? Indica que no solamente Cristo murió, sino también resucitó. ¿Verdad? No solo murió por nosotros, sino resucitó por nosotros y vive y reina
para siempre. Hermanos, Él no quedó muerto. La gran diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y todos los líderes religiosos, Confucio, Mahoma, Zoroastro, Buda, etcétera, es que la tumba de ellos está llena de polvo o de ceniza de sus cuerpos. En cambio, la tumba del Señor Jesús está vacía. Sí, el enorme privilegio de la íntima comunión con Dios tiene la firme base de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bueno, pero dijimos que eran dos bases. ¿Cuál es la segunda, hermanos? Bueno, no solo lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino también lo que Cristo hace por nosotros. Lo que Cristo hace por nosotros. Sí, hermanos, el texto vuelve a decirnos, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Porque Cristo vive, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro Señor se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace allí? Intercede por nosotros. Hermanos, nosotros tenemos un gran sacerdote que intercede por nosotros continuamente, hermanos, continuamente. Y me refiero a día y noche en nuestro calendario, en nuestro horario, eternamente para Él. Continuamente, hermanos, aboga por nosotros. Dice este mismo escritor a los Hebreos que precisamente porque Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, es porque podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia. Y allí, hermano, hermana, derrame usted todo su pesar y toda su necesidad, todo lo que usted trae a cuestas. Dice la palabra santa, y tu Padre que está y ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, el Señor contesta. No hay oración que se quede allí volando, hermano, hermana. Por eso yo le invito a que usted aproveche este privilegio. Ore, invierta tiempo, acomode, administre, no sé, haga un horario, yo no sé, pero usted tome un tiempo para orar, porque usted necesita orar. Como dice ese canto, hermanos, no mi hermano, no mi hermana, soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo. Así que sobre la base de lo que Cristo hizo por nosotros y lo que está haciendo por nosotros, es donde descansa el precioso privilegio de hablar con Dios. Honremos esta obra de Cristo acudiendo al Padre cada día en oración. Bueno, hermanos, hemos visto la magnitud de este privilegio. ¿Qué más vimos? Las bases de este privilegio. Y ahora, hermanos, en el verso 22, les invito a ver nuestra respuesta a este gran privilegio. Nuestra respuesta
a este gran privilegio. Y quiero invitarle a que lea conmigo el verso 22, hermano, hermana. ¿Puede hacerlo? Sí. Bien, dice hermanos 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, hermano, nuestra respuesta. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para darnos este privilegio tan grande, ¿qué merece de parte nuestra, hermano? Una respuesta. Una respuesta. Lo primero que debemos hacer, y nos dice aquí nuestro texto, el 22, la primera palabra, acerqué. Si tenemos este privilegio, entonces, ¿qué? Acerquémonos. Acerquémonos. Y aquí, hermanos, les invito a pensar en varias características de este acercarnos. Yo le invito a pensar, acerquémonos habitual y constantemente. Habitual y continuamente. Continuamente. ¿Sí? ¿No lo olvidará? Vengamos al Señor en oración repetidamente, constantemente, frecuentemente. El cristiano debe tener sobre todo un estilo de vida caracterizado por la oración. Creo que debemos venir al lugar santísimo todos los días de nuestra vida. Hermanos, si tomamos tiempo para otras cosas, ¿sí? Ya me aborrecen los que aman el fútbol, porque siempre los cito aquí. Pero sí toman tiempo para ver 2 horas, hermanos. Y a los que les gusta el fútbol americano, ahí me incluyo, 3 o 4. En serio, hermano. Pero no tomamos ese mismo tiempo para orar. Si tomamos tiempo para otras cosas, hermanos, que pues consideramos, nos interesan o consideramos buenas, hermanos, entonces tomemos tiempo para estar con el Maestro. Bueno, acerquémonos continuamente. Otra característica de este acercarnos, hermanos, acerquémonos adecuadamente. Adecuadamente. Es decir, con un corazón sincero, es decir, con un corazón íntegro. Íntegro. Déjenme contarles ahora de otro rey. Ezequías. ¿Nadie me corrige? No. Nadie me corrige. Hermanos, no es otro rey, es el mismo. Ezequías y Usías es el mismo. Bueno, ahora déjenme platicarles entonces de Ezequías. Ezequías enfermó. Y su enfermedad fue una enfermedad de muerte. Y Dios envió a uno de sus más grandes profetas. ¿A quién? No, a Isaías. Y le dijo, ve y dile a Ezequías, ordena tu casa, porque de cierto morirás. Nomás eso le dijo. Y entonces Isaías salió de aquella recámara donde estaba el rey
tendido en la cama porque estaba enfermo, salió y se dirigía e iba a medio patio. A medio patio iba. Cuando Dios le dice, regrésate. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Isaías le dijo a Ezequías que iba a morir, dice la Escritura que entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared. ¿Y qué hizo? Oración. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Isaías 38, versos 2 y 3. Y entonces, hermanos, Dios devuelve a Isaías para que le diga que el Señor ha oído su oración y que le sanaba. Y le daba 15 años más de vida. Acérquese usted con corazón íntegro al Señor. Es y será nuestra suprema lealtad a Él. El corazón íntegro es nuestra suprema lealtad a Él. No al diablo, no al mundo, ni siquiera a nuestro yo, sino al Señor. Corazón íntegro. Acérquese adecuadamente. Pero también adecuadamente, hermanos, no solamente con corazón íntegro, sino con plena certidumbre de fe. Acercarse adecuadamente significa acercarse en plena certidumbre de fe, es decir, sin la más mínima duda de la eficacia de la oración. La Biblia dice que los impíos podrán dudar del poder de Dios obrando a través de la oración. Job nos cuenta de ellos. Quiero leerles Job 21:15 y dice, así dicen los impíos, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Job 21:15. Bueno, eso dicen los impíos, pero ¿qué decimos los cristianos? Hermanos, los cristianos tenemos una opinión diferente. Los cristianos tenemos a la oración como el recurso de gracia dado por nuestro Dios. Y además sabemos que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Hermanos amados, nosotros sabemos que Dios nos ama. Si nos ama, nos oye. Y si nos oye, nos contesta. Nos escucha y nos concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Habrá alguien que pueda dudarlo? La Biblia dice que Dios nos escucha. Primera de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hermanos, es la condición que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Algo conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Bueno, acerquémonos continuamente, acerquémonos adecuadamente, dijimos con corazón íntegro y en plena certidumbre de fe. Pero acercarse adecuadamente, hermanos, también significa en santidad. Por eso menciona la pureza, purificados. La santidad, hermanos, necesitamos acercarnos en santidad. Vuelvo a leer esa parte del texto. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo cual significa, hermanos, que Cristo nos está poniendo la debida o nos pone en la debida posición para disfrutar de tan magno privilegio. Purificados los corazones de mala conciencia se refiere a la transformación de nuestro interior por Jesucristo. Y esto se realiza cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor de nuestra vida. Y lavados los cuerpos con agua pura se refiere a la transformación de nuestro exterior por el mismo Cristo. Cuando Dios limpia nuestra conciencia, está limpiando nuestra conducta. Recordemos que para poder limpiar el vaso por fuera, primero es necesario limpiarlo por dentro. Bien dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 9:14, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Sí, amados hermanos, acerquémonos habitualmente y también adecuadamente al trono de la gracia de nuestro Señor. Déjenme decirles una gran verdad. Él está presto para escucharnos. Amados, no despreciemos o menospreciemos este enorme privilegio. ¿Le ha costado al Señor? El hermano Santiago Crane fue un gran misionero aquí en México, director del Seminario Teológico Bautista Mexicano. Sí, muchos años, más de 4 décadas. Y él nos contaba que cuando él era seminarista allá en Estados Unidos, siendo seminarista, a los seminaristas los enviaban a ciertas iglesias para que estuvieran allí haciendo las prácticas. Y dice que le tocó una pequeña iglesia. Y en esa pequeña iglesia era miembro una hermana de nombre Herminia. Traigo yo esta ilustración ahorita porque Herminia era el nombre de mi madre y por eso se me grabó. Y se apellidaba Reyes, era Herminia de Reyes. Ella tenía 2 hijos, pero esos hijos eran unos vagos que nada más andaban en la calle, no quisieron estudiar y aprendiendo malas mañas. Y eso afligía el corazón de la pobre hermana, que era viuda. Y el hermano Crane la visitaba, siendo él un jovencito. Entonces,
le trataba de leer algunos versículos, de orar con ella, pues para ayudarle con su carga moral y espiritual. Y nos cuenta que en cierta ocasión la hermana echó mano de su monedero y sacó 2 pesetas de dólar. Y entonces se las dio al hermano y le dijo, ándele hermano, para que se ayude con sus gastos. Y el hermano, muy joven y inexperto, le dice, consciente de la necesidad que aquella mujer tenía, le dice, no, hermana, no, usted lo necesita más que yo. Y cuenta que aquella hermana empezó a llorar y le dice, hermano, ¿por qué menosprecia mi ofrenda? Y eso, hermanos, nos lleva a pensar, ¿qué sentirá el Señor si menospreciamos este privilegio que le ha costado tanto? Queridos, no menospreciemos este enorme privilegio que es tener íntima comunión con Dios. El Señor encamine nuestro corazón a decidir hacer buen uso de este enorme privilegio. Lo vuelvo a decir, los cristianos tenemos el privilegio de hablar con Dios. Así sea. Amén. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas. Gracias, Señor, porque nuestra vida se ve enriquecida al saber o al recordar que tenemos este gran privilegio. Ayúdanos, Señor, a usarlo adecuadamente. Danos tu bendición, Padre, que seamos una iglesia que se distingue por la oración, no solo individual, sino también familiar y también congregacional, porque así lo vemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles, porque entendemos que este privilegio ha costado muchísimo. Ayúdanos, Señor. En tus manos estamos, pedimos humildemente tu bendición ahora y siempre, y todo esto con todo nuestro corazón y acción de gracias, en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Concluyamos con el culto. A Dios el Padre Celestial.